cuando él me hablaba del templo, yo venía de una iglesia que era grande con muchos hermanos. Entonces, y me dice, esta es la iglesia, me dice. Oh, yo, de verdad que es cierto, yo como una cabra fundida, yo lo recuerdo, me puse a patear el suelo y no, yo no quiero, yo no quiero. Yo me quedo ahí mirándolo y él con una pala empieza a despastar el lugar, no tenía, eran los 4 tableros, no tenía cielo. Y yo me siento en el suelo, me recuerdo, yo me siento y ahí yo sentí algo sobre mi vida. Y también empiezo a despastar el sector junto con él. Yo le dije que yo también siempre iba a estar a su lado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cristianamente Hablando, un capítulo muy especial porque nos acompañan en esta hora personas muy especiales para nosotros. Nos sentimos muy bendecidos ya que nos acompañan nuestros pastores de nuestra iglesia, nuestro pastor Carlos Guerra, nuestra pastora Trinidad Pizarro. Realmente estamos muy contentos de que puedan estar con nosotros. Gracias. Nos sentimos bendecidos de que puedan estar aquí compartiendo momentos de conversación. Así que le damos la bienvenida a nuestros pastores. Si puedan dar algunas palabras iniciales. Tenemos aplausos también. Bueno, deseamos que, como toda conversación nuestra, sea tan amena, sea muy fluyente, y deseamos lo mejor a quienes van a participar. Amén. Mi pastora, ¿algunas palabras de inicio? Bueno, yo saludo a todos los que se han de congregar a este programa de podcast, deseándoles ricas bendiciones en el Señor, contenta porque un día más que el Señor no solamente me concede la vida a mí para reconocer su amor y su misericordia, sino que a todo el mundo en general y a todos los que se integran a este programa especialmente. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias ahí por el saludo especial. Le mandamos también un saludo a todos nuestros hermanos que nos están viendo. Sí, y también a Alexandra, que como ustedes pueden ver nos encuentra en medio nuestro, ya que, como hablamos en el último programa, está en su último año de universidad, así que con muchas labores ahí de la vida cotidiana. Así que también le mandamos un saludo, que no se había perdido ninguno de los programas, pero me tocó esta vez estar aquí solito conversando con ustedes. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Este día muy ajetreado, día lunes, partiendo la semana. Sí, bastante, muy ajetreado. Muy ajetreado, muy ajetreado. A ver, cuéntenos un poco más. ¿Cómo es su día a día, mi pastora? Mucho trabajo. ¿Ya? Muy afanada en la casa, viendo muchas cosas, lavado, planchado, cocinar, muchas cosas. Tiene que hacer varias cositas durante el día y eso lo hace quizás estar ahí bien ajetreado. ¿Y usted, mi pastor, cómo ha estado esta semana? Venimos recién saliendo de una semana de aniversario donde nos tocó estar de lunes a domingo prácticamente celebrando nuestro 39 aniversario. La semana recién pasada fue una semana muy agotadora. Nos preocupamos de atender a todos los hermanos cada día que le correspondió como cuerpo. Ya hoy es un día más relajado, en el sentido de poder atender también algunas actividades nuestras, visitando a alguna familia que nos hace siempre tanto bien de estar cerca de los nuestros. Así que nuestra actividad siempre está ahí centrada en atender la obra de Dios. Amén. Ya estamos un poquito más relajaditos porque la semana fue bastante apremiante, pero gracias al Señor pudimos cumplir con todo lo que se nos había encomendado, poder celebrar 39 años ya de como Iglesia Segunda San Bernardo, y que en parte es por lo cual lo invitamos a ustedes. O sea, 39 años como iglesia, mi pastor próximo a cumplir 40 años de pastorado, ustedes a punto de cumplir 56 años de matrimonio, si no me equivoco, 56, sí, estoy bien. Entonces ahora queremos conversar un poco de eso, de su historia matrimonial, de su historia pastoral, de su historia en la iglesia, y vamos a partir, como siempre, por el inicio. ¿Cómo se conocieron ustedes? Esa historia que ya algunos ya conocemos desde bien pequeños, ahí ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, a ver, hay una historia muy hermosa al respecto. Yo he entendido hoy en el Señor que los designios de Dios para unirnos en matrimonio, y especialmente cuando ya hemos sido escogidos desde antes, que uno lo ignora, no lo sabe. Nos conocimos, el de haber llegado, mi esposa venía de la quinta región, Viña del Mar,
Yo vivía en el área de Santiago Centro. Mis padres compraron precisamente en el lugar donde compraron los padres de ella. Y un día nos encontramos en un pilón de agua. Y bueno, fuimos amigos desde niño. Ella tenía 12 años, yo 13 años. Y como los amigos de la cuadra, y en el tiempo, bueno, nace lo que Dios ya tenía para nosotros asignado. Y ha sido, por cierto, una vida hermosa. Lo importante, maravilloso, que nuestro matrimonio ha sido un buen matrimonio. Un matrimonio muy ligado a Dios y en verdad que estamos dejando nosotros también una hermosa enseñanza a los hijos, hijas, a los nietos, mis nietos, bisnietas, y nos sentimos bendecidos de parte de Dios por lo que Dios ha hecho en nuestro matrimonio. Qué bonito. Hay varias historias bíblicas que comienzan matrimonios al lado de un pozo. Sí, hay varias historias que tienen esa coincidencia. Yo la verdad, como no tenía el conocimiento, si no lo hubiese dicho, que me hubiese dado agua también para mis camellos. Para su perro. Pero en ese tiempo lo único que tenía era un perrito que se llamaba Bobby. Bueno, le hubiese dicho, ¿quién me diera de beber? ¿Quién me diera de beber a mí y a mi Bobby, a mi perrito? Mi Bobby. Son anécdotas hermosas que siempre conversamos nosotros respecto. Bueno, ella siempre me dice que hubiese sido de mí si no hubiese conocido a ella. Qué humildad. Ahí soy súper humilde. Así que yo creo que ella debe cambiar esa expresión, porque si no hubiésemos conocido a Dios, nada hubiese sido nosotros. Porque para llegar a 56 años de matrimonio... Y 6 pololeando. 6 pololeando. Hoy pololearon bastante, ¿eh? Sí. Mira, más o menos, ¿a qué edad fue que se conocieron? A los 12 años. 12 y 13. Claro, 12, 13. Lo bueno es que niños. Siempre el hombre siempre tiene que ser mayor, 13 años. Ya, muy bien. Así que ya hacen 62 años que nos conocemos. Chanfle, harta paciencia mutua, me imagino. Él se tiene ganado el cielo. Ya, y me imagino también que usted también se tiene ganado el cielo. Claro. ¿Y usted qué recuerdos tiene de esa primera época, mi pastora, de noviazgo, de pololeo, cuando eran niños, de ese primer encuentro, cuando empezaban a intercambiarse los nombres? ¿Qué recuerdos se le vienen a la mente cuando hablamos de esos momentos? A ver. La verdad que cuando yo recién lo conocí, yo era niña, pero no sé si acaso será la palabra exacta, pero pensé precozmente que iba a ser una persona muy importante sobre mi vida. Mire. Y no sé por qué lo pensé. Bueno, Dios habrá sido que le puso ahí sí, que iba a ser muy importante. Y a la verdad que empezamos a ser amigos y después llegamos a enamorarnos. Y el pololeo que nosotros tuvimos para mí fue bien sufrido. Sí. Porque yo tenía, mi padre era pero muy enérgico él. Ya. Entonces... a la verdad que en escondida nos veíamos. Me controlaba mucho la hora. Ya. Es que mi padre era de las Fuerzas Armadas. Y además que era otra época también. O sea, no es como las libertades que hoy tenemos nosotros para el pololeo, llegar a cierta edad. Me imagino que era todo un poco más complicado, con más restricciones. Demasiado. Entonces... me costó mucho para que él llegara a la casa. Ya. Pero ya fue tanto lo que, la insistencia. La insistencia. Y mi padre era una persona que él no aceptaba, no podía vivir en medio de la indiferencia. Ya. Entonces llegó un tiempo en que yo me puse muy indiferente con él. Yo pasaba por su lado, no lo saludaba. La ley del hielo, como se dice ahora. No lo miraba, nada. Hasta cuando él me dijo que lo trajera porque quería conocerlo. Ya. Hasta que entró. Hasta que entró a la casa. Y entró a la casa y no después ya no salió más. De su vida. De mi vida y también de mis padres, porque lo conocieron. Ya. Y vieron que verdaderamente era un buen chico. Un buen muchacho. Claro, un buen chico. Entonces, y nos casamos con
con la firma de mi padre, porque antes el papá era el que firmaba. Ya. Entonces, pero desde entonces ha sido muy bonito. Pasamos por muchas etapas. Hoy día, por ejemplo, los matrimonios de hoy día no son igual que los matrimonios de antes, contigo pan y cebolla. Ya, me imagino. Claro. Pero siempre Dios a nosotros nos tenía en mente. Dios siempre fue con nosotros. Y verdaderamente hago un recuento de mi pasado cuando nosotros nos conocimos, y de verdad que fueron momentos muy gratos, que yo a veces también los añoro, de verdad que es cierto, porque fue muy bonito. Ya. Y nos casamos, llegaron las hijas, y me recuerdo que yo antes cuando vivía en la Quinta Región, cerca de mi casa había una iglesia católica. Ya. Y yo iba a la iglesia católica, iba a la misa, iba Era una fiel devota. Al catequesis, al catecismo, entonces. Y eso es algo por muchos de los que nos están viendo han pasado. Todos tienen quizá un pasado católico y después ya llegaron a la fe en la cual profesamos hoy. Pero sabe que siempre hay algo que yo siempre medito. Dios me tenía escogida a mí, porque ¿sabe qué? Nosotros éramos de una familia numerosa y de todos mis hermanos yo era la única que iba a la iglesia. Ya. Era la única. Entonces yo siempre pienso a la verdad que Dios tenía sus ojos puestos en mí. Y cuando yo me cambié acá a Santiago, a la verdad que mi vida cambió un tanto porque nosotros no vivíamos cerca de ninguna iglesia. Ya. Entonces, pero como Dios siempre es fiel y Dios nos ama, tuve una necesidad de llegar a la iglesia a consecuencia de la enfermedad de mi madre. Ya. Entonces yo tuve esa necesidad y llegué yo a buscar al Señor. Y yo recuerdo que cuando yo llegué, que fue a la iglesia de Colón Oriente, si a mí me preguntan de qué se trató la palabra, nunca voy a decir de qué se trató, porque yo lo único que sé es que yo me incliné y yo lo único que hacía era llorar. Y de ese día ya no dejé de ir a la iglesia. Y mi esposo, él veía en mí un cambio. Él veía que había un cambio. Y se preguntaba por qué. ¿Qué pasa con la Trini? Oh, ya no es esa leona. Ahora está poniéndose como un gatito. Ya. Entonces, me recuerdo yo de que yo iba al templo, él llegaba de su trabajo, pero yo le dejaba todo preparadito en la mesa, los platos, le dejaba todo preparadito para que no tuviera de qué quejarse. Exacto. Y después que ya él llegaba un poquito antes de que terminara el servicio. Ya. Y me esperaba en la puerta. Y yo miraba para como atrás. Como un prosélito a la puerta. A la puerta. Tan lindo. Y entonces me recuerdo yo de que de repente miro hacia atrás y veo que está en la última banca. Y ahí me entró ¿Es la de los curaditos? No, claro. Mentira. Entonces, y de a poco llegó a mi lado. Ya. Entonces, de ahí empezamos a perseverar en la iglesia Colón Oriente, los dos juntos y al coro. Ni siquiera pedimos permiso para sentarnos en el coro. Subieron directamente. Dentro de mi ignorancia, yo no sabía que... esa era parte del coro. Claro, entonces los dos en el coro. Y ya después nos consideraron, nos tomaron en cuenta, tenían nuestros nombres y nosotros ni siquiera sabíamos que pertenecíamos al coro. Pero eran del coro sin saberlo. Pero éramos del coro sin saberlo. Mire. Y de ahí el Señor nos ha honrado, sobre todo a mi esposo, que él ha sido más fiel de lo que he sido yo. Y contento con el Señor porque hemos sido grandemente bendecidos. Mire.
Yo me recuerdo que hace unos par de años, no sé si se acuerda usted, mi pastor, que también grabamos un programa, pero los dos solos, donde usted nos Sí, contaba correcto, sí. su testimonio para la zona. Y yo siempre tuve como esa inquietud, porque todos sabíamos en la iglesia la historia de mi pastor, porque llegó a una escuela dominical y que lo hicieron pasar un Sí. portero y que la venía a buscar a usted, pero Sí. ¿cómo llegó usted primero al evangelio? Esa fue la parte que nos faltaba de la historia. Que Ya. usted ahora me cuenta que fue por una necesidad, por una enfermedad de su madre. Claro, sí, sí. Ya. Y ahí Entonces- llegó al evangelio, a la iglesia de Colón Oriente, después mi pastor de ir a buscarla. Me imagino El que los negro, porteros, mi pastor, lo invitaban a pasar de vez en cuando lo veían, ingrese, Claro, pase. Es una labor muy importante que ejerce el portero, Mm, en el sentido de acercarse al que llega, la invitación, preguntar nombres, se dan algunos diálogos que son impensables, pero pasa eso a ser como el puente. Toda una trayectoria para llegar al día de hoy ha tenido también un costo, porque no se da todo así como uno lo puede ver ya pasados los años. Hay etapas nuestras en el sentido espiritual. Cuando llegamos somos una persona natural. Lo que significó para mi vida espiritual, hace un momento hacía mención desde que mi comienzo fui grandemente bendecido. Al poco tiempo de congregarnos se da inicio a la juventud. A Hume. Y mi encuentro personal con el Señor fue precisamente en una de estas reuniones en la hermana iglesia primera de San Antonio. Quinta región. Claro, en esos años era administrado por el pastor Enrique Venegas. Uh-huh. Bueno, en ese lugar, en el último día de reunión, el Espíritu Santo me bautizó. Cuando llegamos de aquella oportunidad de haber compartido junto a Hume Nacional, claro, de ahí ya mi vida fue cambiada, transformada, en todo el sentido, y en verdad que hasta el día de hoy también he sido espiritualmente bendecido de parte de Dios, el de haber alcanzado de parte de nuestro Dios eterno el llamado al pastorado. Y en el llamado al pastorado ha sido también para nosotros el de resaltar en el Señor que quiero volver a algo que es importante, que vaya para los más, para los muchos. Que en verdad que lo que nosotros sembramos, cosechamos. Así es. Yo viví siempre muy, muy allegado a quien fue mi pastor, a su esposa, la pastora Flor. Como así también en una plena comunión con los hermanos predicadores. Trabajamos mucho con mi esposa, mucho. Y ahí nos unimos a otro joven matrimonio. Hoy también están en el pastorado, Caleta Olivia, pastor Juan Nolasco Jorquera y su esposa, la pastora Rosa Cáceres. Hicimos un cuerpo de trabajo tan hermoso que en verdad hasta el día de hoy se nos hace mención de que fue una juventud pero maravillosa. Sí, muy bonita. Vimos manifestaciones en la vía pública. Era una juventud pero gloriosa. Bueno, como hago mención a lo que tiene relación a lo que sembramos, cosechamos, bueno, Dios también, junto a mi esposa, también Dios nos ha bendecido con nuestros hermanos. Todos los cuerpos de la iglesia trabajan para el reino. Se nos hace nuestra labor mucho más amena, se nos hace un poco menos fatigada. ¿Por qué razón? Porque tenemos nosotros el apoyo incondicional de nuestros hermanos. Ellos mismos han dado como testimonio de haber escuchado la semana pasada de algunos de los nuestros, de que el afecto
me quiero recordar de lo que fue la reunión de nuestros hermanos jóvenes, de alguna oportunidad que se da, de que fue el afecto de la juventud, de los hermanos que presiden con nosotros, de haber dado una bienvenida, una calidez, y eso reafirmó, por cierto, un cambio de otra iglesia hermana nuestra. Y por cierto, la hermana que presidía ese día, ella también hizo mención que siendo muy niña, también de algunos hermanos nuestros, ella hacía mención que también el afecto le había llegado de tal forma, y eso, bueno, eso habla bien. Yo con mi esposa en nuestros diálogos, por cierto, en nuestros diálogos que tenemos personal, siempre destacamos el bien de Dios para con nosotros. Y deseando que en nuestro pensamiento, en estos días, yo decía que en verdad que el día que Dios tome de mi vida, espero estar consciente, y creo que voy a ir al sueño a esperar la venida de mi Señor. Creo que va a ser hermosa, en el sentido de que voy a ir con una seguridad de que la iglesia seguirá la misma línea que nos ha dado Dios hasta este momento, y espero en el Señor que esta congregación, porque es una congregación joven, dado que nosotros sabemos que estamos desde el siglo pasado, antepasado, desde el 1900, cuando comienza acá la era de la iglesia en Chile con una fuerza hermosa, pero esperando que esta joven iglesia, hasta cuando Cristo venga, no sé cuántas generaciones pasarán, pero espero en el Señor que esta iglesia sea salva para la gloria de Dios. Amén. Sí. Amén. Y fíjese que, recordando un poco las palabras del apóstol Pablo, porque Pablo vio algunas deficiencias, por cierto, en su trayectoria pastoral, y llegó en un momento a decir que él temía de no haber trabajado en vano. Yo creo que nuestro trabajo en el Señor nació en vano. Amén. Junto a mi esposa. Y vemos nosotros ya en los próximos días se dará inicio también a un nuevo trabajo de nuestras hermanas Dorcas, donde con mucha visión de Dios, mi esposa conversó con algunas pastoras de nuestras iglesias hermanas, donde también ellas van a apoyar este trabajo. Se da inicio a una nueva temporada. Cuarta temporada. Y ¿Cómo pasan los años? Pasa el tiempo. Sí, ahora, increíble. creo que eso habla de una madurez, habla de una seguridad de los trabajos a realizar, dado que se ha integrado al trabajo de las Dorcas, se ha integrado prácticamente la juventud de nuestra congregación. Las señoritas, las que ya Sí. están casadas jóvenes. Claro. Claro. Bueno, y ellas apoyan como coordinadoras, algunas como coro, predicadoras, sí, entonces, etcétera. Claro. sí, eso no sé, es una satisfacción en el Señor, pues, por el hecho de que me voy a volver bien atrás. Por ejemplo, en el caso de nuestro inicio, porque parte de ello es esta conversación. El inicio nuestro era que éramos nosotros como familia. Luego, bueno, Dios fue añadiendo a la congregación, y yo tocaba mi guitarra, porque ese era el coro, tocaba mi guitarra. Sandra, la hija mayor, tocaba el banjo. Andrea, que ya era pequeñita, pero ella tocaba el pandero. Entonces yo desde el altar decía: hermanos, den gloria a Dios, que no obedecemos. Pero son momentos hermosos. Claro, Momentos, claro, sí. O sea, por lo que hemos ido conversando, cuán importante es el trabajo juvenil dentro de la iglesia, y cómo ustedes también desde un inicio comenzaron a trabajar muy jóvenes. O sea, Sí. estamos hablando que usted a los 20 años ya era oficial de la iglesia, Sí, correcto. había sido nombrado encargado de local a los 20 Sí, años. no, O sea, sí, fue muy honrado. fue un trabajo desde muy joven, y como usted dice, lo que siembra está cosechando hoy en día, de que así como usted trabajó con su pastor en ese entonces y lo apoyó como joven, hoy también usted se puede ver apoyado por Por sus nuestros jóvenes. jóvenes, sí. Claro, Sí, claro. ¿sabe qué quiero? Porque esto quedará por años.
estaba recién nominado al pastorado, que uno comienza como pastor. ¿Obrero o probando? Como pastor obrero, un obrero probando. Bueno, voy yo a mi primera asamblea, año 85, y cuando ha terminado la asamblea, de pronto se me informa que me buscaba a mi persona el pastor Juan de la Cruz Díaz Pino, miembro del directorio. Y la sorpresa de bendición para mí fue la siguiente, porque en aquella asamblea Dios, a través de mi obispo Carlos Sergio San Martín, me da la honra de ya pasar a ser ayudante de supervisión. Así que prácticamente todos los años de mi ministerio ha estado la supervisión. Sí, y ha sido hermoso. Voy a retroceder un poquito más allá. Cuando usted en octubre del 84 lo nominan al pastorado y lo mandan aquí, que tenía que abrir obra acá en San Bernardo. Ya en ese entonces había una segunda de San Bernardo y nosotros abrimos como la tercera San Bernardo en aquellos años. ¿Cómo fue el momento interno de ustedes cuando usted tuvo que llegar a su hogar y darle la noticia a la que en ese entonces era la hermana Trinidad, sí, de decirle que habían sido nominados al pastorado? Claro, mire, a ver, quiero explicarlo de la mejor forma. Creo que... Aquí va a estar mi pastor aquí al lado a ver si se le escapa algún detallito. No creo, porque sabe que queda tanto en la mente, porque es un cambio tremendo. Me imagino. Es un cambio tremendo. Bueno, cuando yo llego a mi casa, por alguna situación, dada de que en esa oportunidad estaban los oficiales con nuestro obispo, mi esposa con las hijas no pudo acudir, no acudió. Pero cuando yo llego, y creo que siempre hay una salida espontánea de que uno puede llevarla para ir a un diálogo. ¿Y qué no sé? Lo primero que me dice mi esposa, ¿y cómo estuvo la cena con nuestro obispo? Y yo le digo, voy a comenzar por el postre. Así. Bueno, ¿y cuál era el postre? La verdad era de que yo había sido nominado al pastorado. Bueno, la reacción de ella... No me gustó. El postre. La reacción de ella, la verdad, no fue... Hay que entender un momento. Sí, obvio, no estaba preparada. Hoy Dios. De pronto luego Dios trabajó con ella y entendió de que a una promesa, ella hizo una promesa. Cuando yo fui por primera vez confirmado como predicador, yo fui a una de los locales que estaban por allá por el sector de hoy Estriba de Balaguer, Vitacura. Y ella me dijo así, me dice, Antonio, yo siempre te voy a acompañar, yo siempre voy a estar a tu lado. Bueno, yo creo que nuestras palabras en verdad nacen del sentimiento de Dios en nosotros, porque hay un compromiso solemne con Dios en la hora. Eso es lo que entendemos hoy nosotros. Claro. Esto me hace... no, es porque voy a tomar textos bíblicos y me voy a alargar. Se van a predicar, no. A predicar. Pero pasa lo siguiente. Yo hice mención de que ya Dios nos tenía escogido primero como constituir una familia. Así es. Y después, por cierto, Dios ya nos había separado para ser parte de un ministerio. Y a la verdad que Dios en su elección se cumple, o sea, la elección de Dios va para los designios que Dios tiene para su iglesia. Uh-huh. Y bueno, después de conversaciones, hubo cambio de pensamiento, y en ese cambio de pensamiento hubo un quiebre muy, muy, muy importante en su vida, porque yo inmediatamente vine a este lugar y estaba este sector todavía, esto era campo, claro. sector, y al frente de donde estamos nosotros ubicados como congregación era una parcela. Y yo había orado a Dios que me mostrara dónde podía ubicar un lugar. Uh-huh. Y Dios me mostró
la última avenida, la avenida central. Ya. Y Dios me muestra que tengo que avanzar hacia el norte, Y me vine parcela por parcela preguntando y llegué a la de un señor que siempre lo conocí por Don Cheo. Y les puse que yo había sido enviado a abrir una obra y él me dice, mira, somos muy católicos, pero lo vamos a conversar como familia, vuelvo en los próximos días. Y después de haber vuelto de mi primera asamblea, este señor nos arrendó. Entonces yo me conseguí 4 tableros de un local que no fructificó muy cerca de acá. Yo conocí al pastor y hice la adquisición y para esos 4 tableros. Entonces ya venía el 9 de marzo del 85. Entonces yo le conversaba a mi esposa toda mi actividad. Y llega el momento de ese día en que yo le digo, voy a ir a limpiar el templo. ¿Y qué lo que había que limpiar el templo era que todavía habían surcos y como eran chacras, habían florecido lo que estaba sembrado. Y bueno, ahí me abrazó y me dice, no, ya. Pero déjame hablar a mí esa parte, viejito. Bueno. A la verdad. Vamos a escucharla. Bueno. Sí, a la verdad que cuando él me hablaba del templo, yo venía de una iglesia que era grande con muchos hermanos. Entonces, cuando nos bajamos, no había locomoción allá en la estación. No había locomoción. Y nos vinimos a pie y me decía, yo le preguntaba, Antonio, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está? Ya vamos a llegar. Y yo miraba, ¿dónde estaba la iglesia? Y cuando entramos por San José, nosotros cruzamos y todo esto era un polvillo cuando uno caminaba. Era un polvillo, se enterraban los zapatos en la tierra. ¿Y dónde está la iglesia? Y llega y sube el canal, pasaba un canal y lo atraviesa. Y me recuerdo yo que yo lo quedo mirando y abre la puerta, más encima no tenía ni candado a la puerta, estaba amarrada la puerta. Y abre la puerta y estaba lleno de ese... no me recuerdo, de yuyo, estaba lleno de yuyo y me dice, esta es la iglesia, me dice. Oh, yo, de verdad que es cierto, yo como una cabra fundida, yo lo recuerdo, me puse a patear el suelo y dije, no, yo no quiero. Pero yo me quedo ahí mirándolo y él con una pala empieza a despastar el lugar, eran los 4 tableros, no tenía cielo. Techumbre, y yo lo quedo mirando como él despastaba, y yo me siento en el suelo, me recuerdo, yo me siento, y ahí yo sentí algo sobre mi vida. Entonces yo llego y me levanto y también empiezo a despastar el sector junto con él. Y me recuerdo yo de que ahí también le dije que yo también siempre iba a estar a su lado. Rectificó lo que ya le había dicho antes. Lo que yo había dicho antes. Y me recuerdo yo de que ya en la tarde iban a venir los hermanos a apoyar la obra de allá de... Colón Oriente, ¿o no? No, de acá de La Pintana. La primera. Iban a venir los hermanos y no había nada. Y trajimos nosotros, antes de que ellos llegaran, una mesita chica y unas flores artificiales, y eso era el florero. Y estaba mi hermana que se llamaba Gladys. Y ella me hizo el cuadrito y decía... Era el del Río de Agua Viva. Río de Agua Viva. Y ese era lo que teníamos nosotros. Y llegan los hermanos de allá de La Pintana y se hace la inauguración del templo. Se hace la inauguración. Y yo, en mi estrecha mente, fue un servicio precioso, muy bonito el servicio, porque era el primer servicio. Y al otro día, el día domingo,
al punto de predicación de la escuela dominical y yo les digo a mi esposo, y los hermanos, pensando que iban a llegar los hermanos, entonces, y los hermanos ya vienen, me dijo. Y eso siempre se ha quedado grabado en mi mente. Los hermanos ya vienen. Y así comenzó nuestra obra, de una forma bastante humilde, pero siempre sintiendo la presencia del Dios Altísimo dentro de nuestras vidas. Amén. Pasamos momentos muy complicados. Y justo mi esposo sin trabajo. Sin trabajo. Entonces pasamos momentos bastante difíciles, pero seguimos trabajando. Y nuestro gozo y nuestra alegría fue cuando empezaron a llegar los hermanos. Entonces ahí ya era... La confirmación de Dios. La confirmación. Y de verdad que este pueblo que nosotros tenemos han pasado... ¿Cuántas? Una generación, 2 generaciones, la tercera generación. Esta ya es la tercera generación y hemos vivido de bendición en bendición. Así es. Tenemos, siempre recordamos en nuestra mente jóvenes que fueron, pero muy, muy, muy trabajadores, siempre buscando la forma de trabajar y se hicieron viajes hacia el sur, trabajando en la predicación. Y de verdad que nosotros lo disfrutamos intensamente porque estamos recibiendo lo que nosotros sembramos cuando éramos jóvenes. Así es. Qué bonito para nosotros, y esto, como mencionaba nuestro pastor, va a quedar a la posteridad grabado hasta que Dios venga por nosotros, esto que estamos hablando hoy. Porque hay muchos hermanos que han llegado recientemente, hay familias que se han ido agregando, Dios sigue confirmando la obra. Y uno ve este templo, como está cada día más bonito, lleno de hermandad, que uno no se podría llegar a imaginar cómo fue el inicio de ustedes, que fueron prácticamente ustedes como familia. Y mencionaban ahora unas 4 tablas que formaban el templo y cómo Dios ha ido prosperando y bendiciendo en hermandad y confirmando su ministerio. Entonces es muy bonito tener esta conversación y cómo Dios ha sido con ustedes hasta el día de hoy. Sí, pues mire, hoy día el Señor nos ha confirmado donde de verdad que para la gloria del Señor y con mucha humildad, el templo que el Señor nos ha dado es hermoso. Así es. Es hermoso. Pero nosotros cuando nuestros comienzos no teníamos techo. Y siempre me recuerdo que él se consiguió una parte del techo, que era la mitad. Y empiezan las lluvias, el frío, y cuando empiezan las lluvias nos decían que nos cruzáramos para el frente donde estaba el techo. Que éramos pobres en la materia, pero estábamos enriqueciéndonos en nuestra vida espiritual porque confiábamos en que el Señor estaba con nosotros y ya nos iba a confirmar. Y vemos la confirmación hoy día. Amén. Y la disfrutamos, nos gozamos en el Señor. Con mucha humildad se lo digo, con mucha humildad. De verdad que es cierto, porque el Señor nos ha dado una iglesia hermosa. Así es. Yo me refiero no al templo, sino que me refiero a la hermandad. Es hermosa nuestra hermandad, son tan trabajadores, ese ánimo de trabajar en sus vidas espirituales, animándose unos con otros. Entonces eso a nosotros nos trae un disfrute de adentro, un disfrute espiritual. Amén. Bueno, estábamos conversando acerca de cómo Dios iba añadiendo cada día a la familia, a la congregación, y por ahí había una historia con la hermana Flor Gacitúa, con su familia. Ah, sí, es algo muy hermoso para nosotros. Como lo expresaba mi esposa, teníamos solamente la mitad de la techumbre. De la techumbre. Y ya comenzaban a congregarse algunas almas. Y un día domingo, después de una escuela dominical, salgo yo a hacer una compra. Ya estas casas estaban algunas siendo habitadas, algunos negocios, y cuando voy de pronto pasando y en una vivienda estaba cerrado el perímetro con planchas de pizarreño. Golpeé, no salió nadie, volví más tarde y
y esto no es coincidencia, porque esto todo es de Dios. Así es. Vivía, y hasta actualmente, en el domicilio de la hermana Flor Gacitúa. Algo menciona al respecto para que se me puedan vender. Ella conversa con su esposo y se nos ofrendó. Y tuvimos nuestro techo. Ahí completo. tuvimos El primer techo completo. Estábamos ricos. Sí. Pero no, o sea, hay historias que es bueno que queden Registradas. Nosotros, bueno, como pusimos los 4 tableros sobre la tierra, eso no tenía ningún sobrecimiento. Y cuando comenzaron las lluvias, el agua se metía también. Sí, también. Sí. Pero son, a nosotros nos tocó ser parte de una generación de iglesia de que se comenzó muy, muy precariamente. Y de hecho, de pronto creo que eso nos sirve a nosotros. Sí, de todas maneras. Por el hecho de que cuando uno lo tiene todo, la verdad que no, las cosas no las considera, mira todo. Pero cuando hay un esfuerzo, y ese esfuerzo yo debo reconocerlo, ¿eh? El esfuerzo es de la hermandad, el esfuerzo es de los logros materiales de la hermandad, porque lo único que uno hace es ministrar yo siempre le he pedido a Dios que Dios me dé mucha sabiduría para ministrar los ingresos a los santos y es lo que hoy podemos tener, pues, y eso para nosotros ha sido como un aval de que siempre se nos sigue apoyando. Son historias maravillosas. Mi pastor, bueno, ahí ya empezamos cuando Dios pone en su corazón que ya tenían que empezar a buscar un lugar propio, porque ese lugar ustedes lo estaban arrendando. Sí. Y ahí llega el famoso peso. El famoso peso. Sí. ¿Cómo es la historia ahí del peso? Miren, la verdad que, fíjese que cuando uno comienza esto no es algo original, no es original, porque si yo voy a la Escritura, a la palabra de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos habla a nosotros de este varón, que en este momento olvido el nombre, pero que él dispuso, José, que su nombre fue cambiado. ¿Bernabé fue o no? Bernabé. Claro, Bernabé. Hijo de Consolación. Ya, ahí me acordé bien. Bueno, él no implanta, él enseña, él trae, hay que entenderlo, ¿eh? Hay que entender lo que él trae una enseñanza que estaba basada, por ejemplo, en que los bienes los hombres los consideraron tan propios como venidos de Dios que lo ofrendaron para Dios. Sí. Y él esto lo enseñó a la iglesia. Y bueno, encontramos nosotros de que la iglesia comienza una etapa basada en ofrendas. Así es. En ofrendas. Y hasta el día de hoy, lo que sostiene el soporte de la iglesia son las ofrendas de los hermanos. Bueno, y se me vino a mí a la memoria, la verdad que el tiempo que vivíamos no me daba como para ir a comprar un par de alcancías, pero me conseguí tarritos con tapa y a los hermanos les pasé a todo un tarrito, $1. Peso diario. Tenían que juntar $1 diario. Sí, 30 pesos al mesecito. Y pasó el tiempo. Y bueno, como en todo esto estaba Dios, recuerdo que llegó el momento en que llegamos nosotros a tener, en ese caso yo personalmente, el conocimiento de un varón que vivía en esos años en el pasaje de Maullín, y cuando él no podía ir a su congregación, se quedaba con nosotros. Y él trabajaba en la intendencia. Y él me da la información, que este terreno y el del frente estaban en licitación. Bueno, hicimos todos los trámites y todo ese dinero que teníamos nosotros nos sirvió para dar el pie inicial. La primera cuota. Así que después, cuando ya regresé,
le dije a los hermanos, bueno, ahora ya no vamos a poder juntar un peso, porque en 6 meses teníamos que juntar lo mismo. En esos años eran como 630,000 pesos, que yo no sé cómo poder evaluarlo, lo que podría ser en este tiempo. Al cambio de hoy. Al cambio de hoy, porque estamos hablando prácticamente de más de 40 años. Bueno, de hecho es que en medio de ellos había un anciano que vivía en la parcela del lado. Era el dueño de la parcela del lado. Y él me dice, pastor, yo tengo que pedirle perdón a Dios y a usted, porque yo pensé, ¿cuándo juntando de un peso va a comprar? Y Dios nos dio la bendición. Entonces después, ya hermano, ahora vamos a juntar cada uno 1,000 pesos mensual. Y pagamos la segunda cuota después de 6 meses. Y nos quedaba la última. Y ahí también Dios nos suple. Porque había que pagar y nos faltaba un buen poco. Nos faltaba bastante. Y el último domingo, porque había que pagar en la semana, dimos todo lo que teníamos, todos los pocos que habíamos. Y cuando parece que ya nos lo reuníamos, y quiero conversar algo, que es importante. Yo no acudí a nadie Nunca fue a golpear a ningún prestamista. No, nadie. nada. Ni siquiera fui yo a mis autoridades espirituales, sino que tomando esa posesión de que Dios siempre va a suplir para su obra. Así es. Y en medio de los que estamos. Y en medio de ellos, el hermano Manuel Ibañez, que era un anciano, levantó la mano y dijo así en su voz, ¿no? Mi pastor, dijo, yo pongo todo lo que falta. Mire. Y pagamos. Como Dios suple. Claro, y pagué yo y había que ir a los próximos días a firmar la escritura. Fui a hablar con mi obispo San Martín, se firmó, me dieron la autorización y nos cambiamos. Y aquí estamos. ¿Cómo es también la historia cuando les pregunta a los hermanos que quienes creen que Dios les va a dar... Sí, también eso. Sí, mire qué bueno que usted lo recuerda. Que estábamos al frente arrendando. Arrendando y por inspiración de Dios. Sí, de pronto. Y yo estaba predicando y Dios pone en mi corazón y yo digo, ya, los que creen que Dios nos va a dar el terreno de ahí al frente van a dar gloria a Dios. Y que solo hay... Pues vinieron. Fueron todos a dar gloria a Dios. Manada vinieron a darle la gloria a Dios. Me imagino. Porque salir de un culto y venir a dar gloria a Dios y claro. Que lleguen... Que estábamos al frente de la otra iglesia. Al frente. Claro, sí, esa fue una inspiración hermosa. Fue hermoso. Y bueno, después Dios nos dio la provisión de cambiarnos. Fue para un 11 de septiembre que estaba contemplado por calendario viernes. El día sábado lo más no era laboral, así que trabajamos viernes, sábado y domingo. Y nuestra primera... En eso entonces el 11 de septiembre era feriado. Feriado, sí. Claro. Y después venía el 18 de septiembre. Así que entre esos 2 fines de semana levantamos, reconstruimos lo que teníamos. Pero ya no eran 3x3, pues ya había más grande. Y lo otro, lo hermoso. Lo hermoso porque nuestro obispo estuvo con nosotros. Y cuando él llega, nos dijo así, se sorprendió, dijo, veo más de lo que me han contado, de cómo Dios sabía. Y después nuestro obispo San Martín estuvo a posterior, después vino a consagrar. Sí, fue hermoso. Y ahí cuando ya tuvieron que ponerse mano a la obra, me imagino que eso también fue trabajo tanto en lo material como para poder juntar los dineros para, aparte de pagar las cuotas que quedaban, construir. Y ahí también hay varios trabajos. Siempre escuché harto la venta de pescados que me contaba. Sí. Nuestro pastor tiene que acordarse que siempre tuvo muchas mujeres a su lado que también fueron, pero un apoyo muy grande para dentro de la obra. Porque nosotros trabajamos mucho en las ferias, vendiendo almuerzo, yendo a comprar tajas de pescado con la Marita Díaz. Y nos levantábamos temprano y veníamos para acá
no teníamos las comodidades para hacer los pescados, limpiábamos, todo. Y en la tarde, como a las 5 nos poníamos, que todavía incluso estaban haciendo esta población, y la gente que salía de su trabajo nos compraban pescado frito. Y empezamos a vender, a trabajar arduamente. No, y quiero recordar algo. Hoy Dios ha bendecido con muchos vehículos. En esos años tenían que venirse con la caja. El expreso. En la micro. Yo no sé cómo que los traían. Tenían pasadita la... Esas eran las mujeres que el Señor les puso en el camino abierto. No, sí. Entonces... las fieles dorquitas. Sí, las fieles dorcas. Yo tengo, pero gratos recuerdos. Trabajamos mucho. Y sinceramente le digo que llegó el momento que cuando era el día sábado decía, ay, mañana es sábado. Entonces significaba, pero un arduo trabajo. De todo el día trabajando. Todo el día trabajando. Cuando se necesitaba el dinero para pagar las cuotas del terreno, con la hermana Elena Augusto, que ella falleció, el Señor tomó de su vida, con mi hermana Verónica Pérez, nos íbamos a la feria a vender ropa. Entonces me recuerdo yo que había mucha gente que vendía ropa usada, pero todos se iban al lugar donde estábamos nosotros. Porque yo vendía la ropa muy barata. Entonces le quitaba la clientela a los que estaban a mi alrededor, incluso de los que están a mi alrededor nos compraban a nosotros para vender después de ellos. Claro, porque el propósito mío era no volver con las cajas a la iglesia. Claro. Entonces, pero... Fue mucho trabajo. Mucho trabajo, trabajamos bastante. Y... las chicas me reclamaban también, me reclamaban en la casa, porque yo, la verdad, que yo pasaba más acá después un tiempo que estar en la misma casa. Se quedaban con la abuela, quedaban con la madre de Antonio. Ya. Entonces fuimos muy trabajadas nosotros, muy trabajadas. Y la Marita también, pues su abuela, ella recuerda también que trabajó arduamente, de la mañana hasta la tarde, hasta la noche trabajando. Yo no sé por qué, pero desde muy niño tengo presente el que siempre mi abuela me hablaba de la venta de pescado. Siempre lo tuve muy presente de muy niño. Bueno, un saludo ahí para Milela, que también ve el podcast, de que me comentaba mucho acerca del, del trabajo. Hacían berlines. Los berlines, pan amasado. Hay anécdotas. Alguien en vez de echarle azúcar, que ya no sabe. Tienen que haber quedado muy buenas esos berlines. Es algo increíble. Ahora nos reímos, pero igual lo metieron. Me doy cuenta que le había echado sal la hermana en vez del azúcar. ¿Quién fue la hermana que le echó sal? La hermana Gina. Acusar a la hermana Gina que está vendiendo, le echaba sal a los berlines. Y fue el primer cliente que también se pone a vivir aquí en la villa. Entonces le pregunto yo, ¿cómo? Sin saber que tenía sal. ¿Cómo está el berlín? Rico. Y cuando yo lo voy a probar me doy cuenta que tenía sal. Estaba bueno para sándwich, almuerzo. Ay, por Dios, tuvimos que ya no vender los berlines. Así que la hermana... No obligan a tirar los berlines de vuelta. Y se acuerda la Marita, también se acuerda la Marita. Sí, también fue muy trabajadora ella, mi chiquitita, fue muy trabajadora. Todas las Dorcas fueron, pero antiguas, fueron mujeres de... Muy trabajadoras. Uno normalmente en las fotos que tenemos cuando estaban construyendo el templo, uno ve a los hermanos voluntarios ahí haciendo sus cosas de construcciones, pero muchas veces omitimos el trabajo que también hacen las hermanas. También son una fuerza de trabajo dentro de la iglesia de las hermanas. Y bastante. Así es. Claro, bastante. Entonces, a la verdad, pero siempre trabajando y en los servicios, No se descuida de ninguna de las dos áreas. Ninguna de las dos cosas. Entonces, a la verdad que fueron momentos bastante trabajados. Pero hoy día nosotros vemos que no valió la pena lo que nosotros nos sacrificamos. Por eso que, por ejemplo, a veces los jóvenes ven el templo, pero ven lo ya ven. está listo. Ya está listo. Pero detrás
todo ese trabajo. Todo el trabajo. Que para esto esta conversación. Claro. Para que ahora, vean todo el otra trabajo. cosa. Por ejemplo, todos los trabajos que se han hecho ahora, lo digo con mucha humildad, pero mi esposo ha trabajado en exceso. Entonces ha trabajado. Lo hemos visto. Tanto ha trabajado que a la verdad que llega tan cansado y agotado que hemos tenido como algunas situaciones entre nosotros dos, porque yo le digo que está trabajando demasiado. Entonces anda muy nervioso, anda muy alterado por los mismos trabajos. Entonces yo de verdad que me preocupa. Ahora me dice que está empeñado en que van abajo, a trabajar abajo. Pero a la verdad que, cariño, por favor, te lo ruego. Trata de no matarte tanto ya. Yo te quiero para rato todavía. Bueno, esa es la labor de la esposa, cuidar del esposo. Claro, que es pues. lo que está. Entonces lo que yo está duermo con él y yo sé cómo él está, pues yo sé cómo se siente, ¿ves? Entonces... que en realidad el trabajo pastoral, el de cuidar no tan solo de la hermandad, sino también de todo lo que es el templo, es un trabajo continuo, que va a ser hasta que el Señor tome por su vida, va a seguir ese ánimo de seguir trabajando por la obra. Sí, pues trabaja material en la materia y trabaja espiritualmente, claro. Es un complemento. Y está, pero tardísimo en la noche porque no tiene tiempo de escudriñar, de leer. Entonces se levanta temprano y después se acuesta tarde porque tiene que leer. Sigue trabajando nuestro pastor hasta el día. Es que es como para que la hermandad entienda que no es solamente los primeros años, sino que hasta el día de hoy se sigue trabajando. Oiga, mi pastor, hablando del tema de la construcción, hay por ahí también, si nos puede comentar, hay una historia con un diezmo que los hermanos le dijeron: mi pastor, falta tanto para no me acuerdo qué era lo que tenían que comprar y faltaba el cemento. Fue bonito eso, sí, fue una experiencia que él me la conversó, sí, fue bonito. Sí, bueno, los hermanos acuden a uno. Es como que uno hace como de tesorero. Bueno, claro, faltó el cemento y los hermanos estaban: mi pastor, falta el cemento. Ya le dije, voy y vuelvo. Y me di una vuelta, me fui por ahí, por Maullín, después me di una vuelta por allá, casi al fondo, y de repente me llama una hermana: mi pastor. Y me dice, me nombra una hermana que venía en esos años. Estoy hablando de los inicios. Y me dice, ¿sabe que ella no alcanzó a ir al templo? Y le dejó un 10. Bueno, y cuando volví ahí estaba el cemento. Y aprovecho, yo no. Así que era la hermana Josefina la que había dejado el 10 probable que haya sido ella. Bueno, aprovecho al respecto. La verdad que en estos días yo lo conversaba en la iglesia, porque los diezmos están aquí, los diezmos, todo lo que los hermanos aportan está acá. Y bueno, son etapas bonitas, pero aparte de, para no hablar más del diezmo. Que todos los pastores son ricos, pero este más pobre. Aquí está el caballero del frente, me dice, pero usted tiene plata. Tiene plata. Sí, le creo. Hace poquito también, pues, Cari, que tú, por ejemplo, de los trabajos que tú estabas haciendo, también ya estabas, pero no tenías dinero. Y también la hermana Maridía, claro, con la hermana Pelu. Claro. Y llega a la casa la niña. Yo, a ver, que quiero ser entendido. Yo lo hablo para que mis hermanos conocen mi espíritu y mi corazón. Me conocen. Pero yo estaba estaba flaqueando en la economía, los fondos. Economía, los fondos, y la hermana María Díaz, ella se fue ya casi 2 años para Copiapó, y la hermana, ella fíjese, ella guarda los diezmos. Y cuando viene ella o viene la Pelu, me los manda o me los viene a dejar. Claro, y ese día me llama la hermana Pelu, me dice, mi pastor, traigo un encargo de mi mamá. ¿Va a estar a tal hora? Sí, bueno, llegó la hermana, llegó tardecito, y me deja el diezmo. No, con eso yo tuve. Pero hay cosas hermosas.
cosas hermosas al respecto. Y eso es bueno conversarlo. Sí, por eso lo planteamos. Sí, fíjese que pasa esto. Hay una hermana que siempre ella da lo del Señor, ¿no? Es constante. Y pasa un mes y no hizo entrega. Bueno, la verdad que mi corazón no está puesto ahí. No, pues es que no es un pastor de diezmo. No está mi corazón de puesto ahí. ovejas. Y viene el mes siguiente y la hermana me entrega un diezmo. Dios le bendiga, Dios le prospere, amén. Y se da cuando viene de la hermana Pelu a dejarme los diezmos que mandaba su mamá. Y bueno, esa semana, en la reunión, la hermana me dice, mi pastor, no sé cómo se me fue a quedar el diezmo del mes antepasado. Así que lo junté los dos y mano a la obra. Yo, con David, para mí, aparte, es un hijo. Todos los nietos son hijos. Yo le converso, mira, David, mira cómo hace Dios. ¿Cómo hace Dios? Porque a veces se terminan las provisiones. Las provisiones, los recursos. Pues se terminan bien terminaditas. Y la verdad que ahí estamos. Pero Dios no me ha dejado. Amén. Yo le decía a David, cuando empezamos aquí, le decía yo, mira David, ¿sabes qué? No, nunca vamos a parar cuando empezamos, nunca vamos a parar. Porque yo tenía, aparte, una pequeñita remesa de diezmo ahí guardadito. Y llegó un momento que eché mano, pero tenía recursos. Y qué prueba de ello, en esto, no hace mucho yo tuve que pedirle a la iglesia que me ayudara a pagar la luz, porque habían llegado 2 meses. 2 meses juntos. Como 150 y tantos mil pesos. Pero la iglesia se abrió y se pagó y quedó. Y bueno, pero son vivencias. Y la verdad que estoy ante el Espíritu de Dios y nuestro hermano que nos ha invitado. Esto no es algo con antelación preparado, no. No. Algo que ha surgido aquí en la conversación. Ha surgido. Sí, claro. Y es bueno conversarlo porque son situaciones que la iglesia ignora. La iglesia ve cada vez cosas, se maravilla. Como avanzando, pero no ve el trabajo que hay detrás. Claro, pero bueno, son etapas. Oiga, mi pastor, como hablando de experiencia, también le ha tocado que muchas veces le han hablado en contra de usted. Por ejemplo, cuando en su inicio, no me acuerdo quién le facilitó un vehículo y no faltó el malintencionado. Sí. Sí, pues esos son los que nunca faltan, sí. Bueno, mire, la verdad que uno comienza a conocer los espíritus de las personas por vivencia, por situaciones. Sí. Alguien me pasó un cacharro, un Chevrolet del año 38. Y alguien, nos parecíamos los picapiedras. Y alguien dijo, sembró la cizaña en medio de la iglesia, sí, de que yo ya había gastado esa economía del peso, mire, bueno. Y bueno, y eso llegó a mi oído y yo dije un día, domingo, hermano, la verdad que yo no he gastado nada, ni siquiera soy dueño de un monopatín, así textualmente. Yo dije, alguien me facilitó ese vehículo y quiero un vehículo viejo. Si no tenía la bomba de la benzina, no trabajaba. Tenía un bidón arriba del techo. No tenía luz. La Andrea alumbraba con una linterna. Sí, por eso parecíamos los picapiedras. El motor de partida tampoco tenía. Los hermanos decían, ya están todos arriba así. Los hermanos empujaban y partían. Claro, los hermanos empujaban. Entonces yo dije así. Yo conversé a la iglesia y dije, hermano, bueno, ha pasado esto, pero sus economías están ahí, no he tocado nada. Y dije yo, el día que yo tenga vehículo,
Dios me lo va a dar, pero sin dinero. Mm. Y tiene que haber pasado como unos 2 años y yo por mi trabajo, ya por los años que tenía, la empresa estaba por quebrar y el dueño de la empresa me dijo que buscar un vehículo. Porque no podía compensarle económicamente. Sí, y me dijo busque un vehículo en esos años de como de 500,000 pesos. Y el vehículo costaba 550. Y hablamos con el dueño del vehículo, que en este caso fue el suegro de Rosana Ursúa. Ya. Antonio, su nombre. Él ligado a todo esto de la mecánica, él me consiguió el vehículo. Entonces hablamos con la persona porque tenía que cumplirse la palabra que Dios puso en mí, que iba a comprar sin dinero. Entonces firmé yo, en esos años existían mucho las letras, y firmé la letra por 50,000 pesos para que a fin de mes, cuando me pagaran, yo pagaba y quedaba el vehículo cancelado. Bueno, se cumplió. Y testigos de ellos fueron hermanos de nuestra congregación, porque yo los llegué a trabajar a la empresa que yo trabajaba. Y pasó un poquito más de un año y la empresa no quebró, no, siguió la empresa. De pronto me dijeron, no, ¿sabes qué? ¿No pasó nada con el...? No, la empresa continuó porque me estaban recompensando porque ya se terminaba la empresa. Pasó un poquito más de un año y me dicen que me busque otro vehículo. Al final se me juntaron. Se le juntaron. O sea, yo pienso respecto de que en verdad Dios lo justifica a uno ante los hombres. Y creo que es la mejor justificación de la que Dios puede hacer en bien y en favor de uno. La verdad es que, mire, tocando este tema, en verdad que uno vaya que tiene que cuidar en el Señor la honra. La honra. Porque la honra a veces de los pastores está muy mañoseado todo. Hay conversaciones que hacen daño y producen. Pero yo siempre lo he dicho, que mis manos están limpias. Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Y eso, bonito, hermoso, ver que nosotros, a lo que estoy conversando, nosotros como muchas familias de la iglesia, estando en el ministerio, también pasamos necesidades. Muchas necesidades. Muchas necesidades. Y siempre callado y no nos veían bien. Y quiero decirle a los hermanos, creo haberlo dicho en alguna oportunidad, que esto no, hace poquitos años, que estuvimos tan incómodos en lo material que yo tenía que sacar de la ofrenda para ofrendar. A ese grado. Pero nunca yo diciendo, hermano, tienen que ofrendar. No, calladito nomás. Pero sí en alguna oportunidad también yo hice mención de que yo tenía que sacar de la ofrenda para ofrendar. Pero Dios como es tan justo, así es. Ya pasamos ese tiempo y yo puedo estar un poquito más holgado. Porque de pronto hace poquito un hermano me dice, mi pastor, yo creo que usted, por todo este pueblo que hay, usted me dio una cifra. No voy a decir la cifra. Le dije, no, hermano, no anda ni cerca. No, para nada. Pero creo que de la nada le florece al justo. Así es. Sí. Así es. Bueno, son situaciones. Son anécdotas. Y se dan, por cierto, se dan estas eventualidades hermosas. Y ahora, mire lo que voy a conversar. Porque se da el tema. Dios ha bendecido mucho a mi hija Andrea en su trabajo. Mucho. Y ella ha comenzado desde que comenzó donde está nuevamente en la clínica. Ella todos los meses me hace un depósito de 50,000 pesos. Y Dios bendiga a mi hija. Amén. Eso es algo, para mí, una bendición. Papá me llama. Ya le hice su depósito. Y le deseo bendiciones a ella, a todos. Así es. Bueno, todo.
Así que para que conozcan que Sí, pues ha sido el pastor de difícil, esta muy iglesia difícil, claro. no Que tiene está lleno. plata, está lleno de villa. Mientras él habla de la que tenía, siempre se ha preocupado del diezmo. Mm. Y como hablaba de que pasamos por situaciones bastante críticas, Ujú. en donde pasamos procesos de mucha económicamente Muy estrechos. muy estrechos. José Antonio tuvo que retirarse del colegio porque no tenía como para cancelarlo. Y me recuerdo yo de que era mucha mi necesidad. Me recuerdo yo. Y me recuerdo que yo estoy ordenando la ropa de mi viejito y encuentro un dinero yo, 40,000 pesos. 40,000 pesos. Y era tanta mi necesidad que yo saqué ese dinero. Entonces me recuerdo yo que yo lo gasté en lo que yo necesitaba comprar. Y a los días después me dice mi esposo, ¿sabes qué, Trinidad? Me dijo que yo tenía un diezmo guardado en la chaqueta, dijo. ¿Y sabes qué? Me dijo, fíjate que me lo sacó, parece, José Antonio. Y yo me dio miedo decirle fui yo. Me dio vergüenza decirle fui yo. Y yo no estaba tranquila, yo estaba pero muy inquieta, yo le rogaba al Señor que me ayudara. Un día se fue a hacer una compra ya a Puente Alto y justo el José Antonio tuvimos que hasta cambiarlo de colegio a Puente Alto. Y justo es la hora de que salgan los chicos y me dice él, vamos a esperar porque el José Antonio ya está por salir, lo vamos a esperar para que nos vamos con él a casa. Y veníamos por el camino, pero yo ya no aguanto más. ¿Y te acuerdas? Que yo le pedí perdón. José Antonio, yo te quiero pedir perdón. Te quiero pedir perdón. Y José Antonio no sabía por qué yo le estaba pidiendo perdón. Antonio, yo te quiero pedir perdón. Te quiero pedir perdón porque yo fui la que te sacó ese dinero y José Antonio se pensaba que eras tú. Pero yo lo único que hacía era llorar, porque mi necesidad me llevó a eso. Y mi conciencia no estaba tranquila porque estaba pagándolo el José Antonio que no tenía nada que ver. Entonces mi necesidad me llevó a tomar lo que no me correspondía. Y ahí fue que yo le pedí un trabajo a Dios. Que me abriera una puerta de bendición. Porque yo no tengo un pastor rico. Yo tengo un pastor que pastorea a las ovejas, a la grey, a la congregación, la pastorea. No, él no es un pastor de diezmo. Es un pastor de amor a la obra. Amén. Y le pido un trabajo yo a Dios. Y Dios me abre esta puerta de bendición. A los días después llega mi hermana sanguínea y me dice, porque trabajaba ella vendiendo chalecas. Y me dice, Trini, me dice, ¿por qué yo mañana voy a ir? ¿Por qué no vamos? Y yo de verdad que lo pensé, yo no estaba acostumbrada a eso. Y voy con ella. Ella me lleva, me enseña todo y empiezo a trabajar. Y ahí el Señor me abrió puertas a mí. Me abrió puertas de trabajo. Y yo no, bajo ningún punto yo quiero a mi amor humillarlo. Y el Señor lo bendijo. Amén. Amén. De verdad que el Señor ha sido con nosotros. Amén. Porque todo lo de Él es mío y todo lo mío es de Él. Amén.
Y si hoy día nosotros tenemos un lugar, es porque el Señor nos ha dado, me abrió puertas. Él trabajando en la obra, a mí me ha alcanzado esta bendición. Entonces yo soy una agradecida del Señor. Amén. Yo siempre le digo al Señor, yo no amo las cosas materiales. No, porque yo siempre he dicho que cuando yo me vaya de este mundo no me voy a llevar nada conmigo. Pero el Señor nos ha permitido vivir un poquito mejor de lo que comenzamos cuando comenzamos la obra. Amén. Porque nosotros dejamos muchas cosas. Dejamos muchas cosas por servir al Señor. Amén. Y me recuerdo que cuando vendimos la otra casa, me dijo él, no importa, mijita, me dijo. Aquí perdimos, allá perdimos, pero aquí vamos a ganar. Y Dios nos ha bendecido. Amén. Nos ha Así bendecido el Señor. Entonces hemos pasado por procesos muy difíciles, pero el Señor ha sido con nosotros. Amén. Así ha sido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Amén. Hermosas conversaciones que hemos podido tener en este programa a corazón abierto, contando, Sí, a corazón abierto. contando estas anécdotas que... Me disculpen si yo tuve que hablar de eso, pero es que eso es tan... Es que a veces la gente tiene otro concepto. Claro, claro. Creen que nosotros estamos cargados de dinero, pero no es así. No es así. Y esto sirve para que la hermandad conozca realmente cómo es. Claro, cómo ha sido las su realidad. hijas siempre ellas recuerdan las necesidades que ellas tuvieron. Y nosotros ahora, como ellas ya formaron su familia, nosotros no tenemos esos gastos con ellos. Entonces ahora nosotros podemos disfrutarlo más porque él recibe una pensión y yo recibo la mía. Y yo le doy gracias al Señor porque yo digo, todo lo que tengo, Dios me lo da. Amén. Dios me lo da. Amén. Dios es quien al final es nuestro proveedor. Absolutamente. Absolutamente. Así es. Así que yo estoy feliz con la hermandad que tengo. Y todo lo que nosotros hemos vivido ha sido, pero de mucho beneficio espiritual para nosotros. Amén. Porque cuanto pruebas grandes hemos tenido, es cuando más nos hemos tomado de la mano para servir al Señor. Amén. 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 Las pruebas nos van acercando finalmente al Señor. Sí. Así es. Y nos demuestran cuánto dependemos del Señor. Absolutamente. Amén. Absolutamente. Somos dependientes de Él. Así que 56 años de matrimonio. 56 años de matrimonio. Hemos tenido altos y bajos. Así es. Pero que ahora nosotros lo disfrutamos. Porque incluso, mire, vamos a disfrutar los 56, vamos a ir a dar un paseo. Y antes, ¿cuántos años que no salíamos? Entonces, así es el Señor. Amén. Así es el Señor. Amén. Ha sido una conversación muy grata de poder tenerlo acá a ustedes conversando estas vivencias. Yo creo que para poder ya hablar todo lo que ha sido 56 años de casados, casi 40 años de ministerio, tendríamos días y días conversando toda la anécdota, pero me gustaría que nos pudiéramos despedir con algunas palabras. Primero mi pastora y luego mi pastor algunas palabras de cierre ya para ir despidiéndonos, algún consejo quizás a la hermandad que nos está escuchando, y quedan con micrófono abierto para poder despedir este programa. Muchas gracias. La verdad que todos estos años que estamos dentro del ministerio he conocido gente maravillosa, de verdad. Hermanos preciosos que le han dado mucha alegría a mi vida. Hoy día ya vamos para el cuarto año en que vamos a comenzar, ¿no es cierto?, en el trabajo de la Dorquita. De verdad que mi alma se goza en grande manera porque nosotros hemos sido muchas Dorcas, pero todas el Señor ha tomado de sus vidas, otras sean cambios de domicilio. Pero estamos trabajando ahora con Dorcas jóvenes y esa es mi alegría.
Amén. Así que el Señor bendiga a todas las mujeres de nuestra iglesia y que ellas vayan madurando cada día en su propia vida espiritual, Amén. escudriñando las Escrituras. El Amén. Señor bendiga a todas las Dorquitas. Amén, que así sea. Un mensaje ahí para la fila de Dorquitas. Mi pastor, unas palabras ya para ir cerrando este programa. Ha sido muy amena la conversación. Hemos tocado algunos puntos que los más los ignoran. Y bueno, ¿qué podemos decirle? Yo, en lo que refiere a mi persona, todo lo que puedo yo hacer y que me ayuda mucho a mí, en toda está siempre a mi lado, lo que tiene que ver con tanto los más, o sea, me quiero referir primeramente, a todos mis hermanos predicadores. Agradezco a los voluntarios, agradezco a la juventud, agradezco al cuerpo del coro de nuestra iglesia, a los ciclistas, a los niños, el trabajo incondicional que prestan para la obra de Dios. Amén. Y en realidad que para mí el hecho de estar tan relacionado en lo que tiene relación a lo que es de construir, a la verdad que siempre ha estado en mí el de presentar lo mejor para Dios. Yo creo que el lugar de lo que podemos hacer en bien de la obra de Dios, creo que no solo nos dignifica a nosotros como iglesia, sino que creo que estamos poniendo el nombre de Dios muy en alto. Alguien me dijo equívocamente, yo lo he conversado en alguna oportunidad, cuando comenzamos aquí a trasladarnos, vino un señor y dijo: ustedes lo único que hacen es levantar rancha. A la verdad que si a esto se le puede llamar rancha, sí, qué bonita la rancha. Se equivocó, se equivocó. Se equivocó porque yo debo entender que a bendición Dios nos llama. Amén. Son etapas hermosas y preciosas en que yo he aprendido y he entendido. Como dice el profeta de Dios, ¿no? Mío es el oro, mío es la plata. Todo es de Dios. Amén. Y Dios nos va otorgando de acuerdo, por cierto, nosotros vamos avanzando. Y debo agradecer a todos, hermanos, mire, desde el más mayor a la recién nacida, que es nuestra pequeña Martina, a Martina Antonia, es el último miembro de la iglesia. Agradezco a todos, que lo que hoy podemos presentar a Dios es que ustedes están ahí presentes en todas las formas. Amén. Solamente lo digo con mucha honestidad, que solamente soy un ministrador de lo que Dios me ha dado y deseo en el Señor hacerlo siempre lo mejor para Dios, entregar mi esfuerzo para Dios y que quede en este lugar, que me recuerden como el pastor que se preocupó de la nada para poder dejar a este nuevo pueblo, dejar un lugar que dignificará siempre su obra y a Dios, porque a Dios se lo merece. Dios se merece lo mejor. Amén. Así que ha sido grato y Dios bendiga el trabajo que están realizando ustedes. Amén. Amén. Y que las próximas conversaciones que vendrán, quienes vendrán, por cierto, también puedan dejar una huella, cosas hermosas y preciosas que son necesarias de llevar. No tan solo una anécdota como la nuestra, sino que también lo que tiene relación a lo espiritual, que es lo que nos embarga a nosotros. Amén. Entonces, ¿qué puedo pedir a Dios? Pido a Dios, hermano Camilo, que Dios lo bendiga, Amén. sabiduría, gracias. Amén. A mis hermanos que le secundan, que ellos Sí, ellos no salen, no están, no los vemos nosotros en la pantalla. Pero también hay un esfuerzo, miren,
vienen de sus trabajos, vienen cansados, fatigados. Así es. Hay quienes tienen responsabilidad de hijos, esposa, y aquí están. Así Y es. eso habla bien. Y eso sabe que eso nos mueve a nosotros como matrimonio pastoral, nos mueve de esforzarnos mucho más. Sí. Amén. Creo que eso nos da animosidad de avanzar y crear lo mejor para Dios. Así que, Amén. y bueno, Dios bendiga a Camilo. Dios sea con él en grande Dios le manera. bendiga, Camilito. Y que Dios le Y Ángel. y que Dios le haya de proveer, ¿no? Amén. de los elementos que se necesitan. Amén. Se empezó en forma muy precaria, con un celular, pero ya hay otros elementos que hacen mucho mejor Unos todo. profesionales. Así que bendiciones a mis hermanos. Sí, amén. Ahí en el Que el Señor les backstage. bendiga, chicos. Bendiciones. Producción. Y adelante. Muchas Amén. gracias por la invitación. Amén. Muchas Muchas gracias, mi gracias. pastora, por Dios le haber bendiga, venido a mi nuestro hermano programa. querido. Mi Ya, pastor. hijo, Dios Muchas te gracias. Muchas Y gracias. nos despedimos con esta grata conversación. Dios le bendiga. Nos Chaito, vemos en un adiós. próximo capítulo Chao, de chao. Cristianamente Hablando. Chao. Bendiciones. Vas a llorar
les faltó agua ni pan. Bendito Dios. Mi Padre, Él me ha enviado a decirte que te ama y que seas fiel. Pronto Él vendrá a buscarte. Jesús vendrá a rescatarte, solo confía en Él. Mi Padre es un Dios poderoso, siempre ha limpiado leproso. ¿Recuerdas tú a Naamán? ¿Recuerdas su pueblo escogido? 40 años perdidos, no les faltó agua ni pan. Ahí cortamos un poquito. ¿Qué pasó? Ya. Que se va a caer la cortina, parece. Uy, amiga. Va fluyendo súper bien, sí, hermano. Va, excelente todo. Hoy quería toser hace rato.